Revoluto y la sala abre la puerta a la reelección presidencial inmediata en El Salvador. Sobresee demanda de abogado Enrique Anaya contra candidata que promovió reelección presidencial. La Sala de lo Constitucional, que fue electa el pasado 1 de mayo, abrió las puertas para que el presidente de la República busque la reelección inmediata. Una resolución emitida con fecha 3 de septiembre, la Sala ordena al Tribunal Supremo Electoral que permita que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por segunda ocasión. Esto implicaría que el actual presidente pueda optar a ser candidato presidencial, ya que no fue presidente en el periodo anterior, porque en el periodo anterior fue el profesor Salvador Sánchez Serén. Hombre, eso es un absurdo. Bueno, No, esa es la sentencia. esa es la sentencia, la doctor. interpretación que ha hecho la sala. Esa es la interpretación que ha hecho la sala. Estoy leyendo lo que se desprende de la resolución. Ya estamos, o si ya estamos en el Facebook Live, me dicen. Así es que ya pueden conectarse. En la misma resolución, la sala sobreseyó el proceso de pérdida de ciudadanía contra Nancy Díaz Martínez, candidata a diputada por el Partido de Gana, señalada de promover públicamente la reelección del presidente de la República, algo prohibido por la Constitución actual. Entre otros argumentos, la sala dice que no puede considerarse que hay apoyo o promoción a la reelección presidencial si no existe una manifestación real y expresa del presidente de la República sobre su intención de reelegirse. Reelección inmediata, ¿por qué? Y esto se suponía que hasta el texto constitucional está claro en eso. Claro, prohibido, prohibidísimo. Entonces aquí la situación del debate jurídico legal, político jurídico y legal va a ser si esta resolución verdaderamente allana el camino para que el presidente de la República pueda buscar la reelección. Algunos estarán diciendo qué análisis más estúpido el de Natán, ¿vea? Porque evidentemente si se hacen las cosas es por algo, ¿vea? Entonces, pero bueno, partamos del beneficio de la duda. Partamos del beneficio de la duda. También en la sentencia parece ser que deslinda digamos, la responsabilidad de quienes promuevan, ¿verdad?, la reelección. Ya no es culpa de quienes promuevan la reelección, sino que será el presidente el que tiene digamos, si él dice yo me quiero reelegir, vaya. Okay, mira, pero te leo el 152. Los que promuevan parece que quedan exonerados ya de perder los derechos ciudadanos. Te leo el 152, inciso 1 de la Constitución de la República. Sí. Dice, no podrán ser candidatos a la presidencia de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Depositará 6 bueno, meses. Empecemos pues. El periodo anterior va a ser en el momento en que se presente como una nueva candidatura. ¿Entiendes? Si no, estaríamos interpretando que el diario de hoy puede ser de ayer. Tráeme el de hoy de ayer. No puede ser. ¿Cómo va a ser posible que alguien se reelija? Porque sería tercera reelección. ¿Entiendes? Porque la primera fue elección. Ahora viene y pretende alguien volverse a elegir. Una reelección. Eso va contra las reglas más elementales de la lógica y de la gramática. ¿Verdad? Ahora, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo, por ejemplo, he creído que ahora, si se implanta el referéndum, pues el pueblo soberano puede decidir, sí, pero 5 personas temporalmente manejando un poder que no ejercen cuando no les conviene, como es el de depurar el órgano judicial, y cuyo silencio en estos momentos es injustificado, sobre todo porque los han convertido en una isla intocable, ¿verdad? Es decir, ahí no aplica la ley. Ahí arriba no aplica la ley. De esto vamos a hablar, pues, obviamente,
con relación a un decreto que se ha dado en el cual la Asamblea Legislativa ha asumido el control de la carrera judicial porque quita jueces y quita magistrados, pero bajo un concepto discriminatorio que no es aceptado ni siquiera por la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es la que dice que no puede haber discriminación en base a sexo, religión, edad y criterios políticos y religiosos. Bueno, quédese ahí, doctor, en esta idea introductoria. Aquí el debate, Carlos, jurídico va a ser el tema de la resolución del 3 de septiembre en el que se le ordena al Tribunal Supremo Electoral que permita que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral una segunda ocasión, frente, por supuesto, a lo que dice el artículo 152 de la Constitución de la República, que no podrán ser candidatos a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Carlitos. Nosotros tuvimos un presidente ilegal e inconstitucional en El Salvador, que era Salvador Sánchez Serén, porque Mauricio solo vagando pasaba y el tiempo que dice la Constitución se pasó. Sí. Sánchez Serén no podía haber sido candidato, claro, y sin embargo lo pusieron y fue el presidente más inútil que hemos tenido y más ignorante que hemos tenido en este país. Entonces, esa situación, ¿cómo se dice? El periodo anterior, vaya. Lo mismo hizo Tony Saca, proponerse de candidato y él no podía. ¿Ah? Violentaron la misma disposición de la Constitución. ¿Qué hubiera pasado si por desgracia Tony Saca vuelve a ganar la presidencia? ¿Le hubiera quitado la sala que estaba en ese tiempo? ¿Lo hubieran quitado? Jamás. Es correcto, yo por eso estoy haciendo un análisis de lo que está pasando. No lo hubieran quitado, Nelson. No, claro. Pero Tony Saca fue tan abusivo que se lanzó a candidato con Democracia Salvadoreña, parece, ¿verdad? No, con la coalición de aquel Unidad. Comunidad, pero ahí estaba Democracia Salvadoreña, Sí, estaba CD, no me acuerdo cuáles son. Resulta que como no gana, le hacía la sala emite una resolución que parecía fácil, ¿verdad? Ya no tiene sentido emitir una resolución. Sí, pero porque no sirvió, porque no ganó, pero ¿qué tal si hubiera ganado? En esta sentencia, la sala define cuál va a ser el periodo inmediato. Bueno, entonces ahora, en esa sentencia cada 10 años para poder presentarse a una reelección. Es correcto, entonces, ¿por qué? Aquí hay cambio de línea jurisprudencial con la resolución de ayer. Es que a eso voy, por lo mismo. Estoy mencionando a Tony Saca y a Sánchez Serén. Por Dios que Sánchez Serén, yo saqué el cálculo, él no hubiera sido candidato, porque la ley ya lo decía, porque Morillo solo paseando pasaba, nunca estaba aquí. Entonces, si esa es la condición con esa reforma, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cómo se va a hacer? Porque hay un cambio, ¿verdad? Aquí el escándalo es que se va a poder reelegir otra vez. Eso es lo que hemos estado sosteniendo por años. Cambio de línea jurisprudencial. Cambio de línea jurisprudencial. Hoy en la Escuela de Capacitación Judicial deben de poner un kit de plastilina en lugar de... Entonces, mira, yo ahí me voy a quedar para darle espacio a Marvin y a Ronald. Y cuando entremos a lo de los jueces también es un tema que me apasiona. Me queda viendo, el tema de a Ronald que está... Pero ¿sabes qué, Ronald? Le voy a dar la palabra a Marvin. Va a echar a Marvin para que agarre más elementos. Bueno, vamos a ver. Pero vos sabés que los últimos eran los primeros, dije la palabra. Así dijo el señor. Y más que anda de goma. Nada de lo que está pasando ahorita es nuevo en el país, ya ha pasado. Si tú decías que no era nuevo. Ya ha pasado. Y hay un desenlace en la vez pasada. Y siempre los desenlaces han terminado, digamos, malos para quienes han iniciado esto. El antecedente que más se tiene, ¿va? Y que tiene muchas coincidencias, fíjense, con lo que está pasando, muchas coincidencias, es con el general Maximiliano Hernández Martínez. Martínez se logró entronizar 13 años en el poder. 13 años, ¿y cómo terminó Martínez? ¿verdad? Pero en realidad solo hizo 12, fíjate, por la reforma constitucional que le obligaba a deponer el puesto 6 meses antes. Entonces él depuso el puesto 6 meses antes, las 2 veces que se reeligió, para
digamos, poder ser candidato. Tú ya has puesto ese ejemplo varias veces. ¿Por qué el general Martínez logró entronizarse digamos, en el poder? ¿Por qué la gente lo reeligió y estaba de acuerdo en eso? Incluso en la época del general Maximiliano Hernández Martínez, la asamblea tenía 43 diputados. Y resulta que el partido Pro Patria, que era el partido del general Martínez, ganó los 43 diputados. Y la oposición de la época le puso a esos diputados los chivos. ¿Sí? Chivos. Del presidente. Exactamente. Entonces, porque eran obedientes. Así como se llama la tarjeta. Sí, por eso es interesante cómo él ve Chivo Wallet. la Chivo Wallet. Desde ahí surge el apodo. En esa legislatura surge el apodo de llamarle Chivo. Sí, solo que chivo es de la wallet es porque que chivo, ¿verdad? Sí, por eso. O como, es una como expresión. dice Cocolito, que chivo. Pero vamos. también las mujeres que tienen otros maridos, los materiales decían que pero era Los chivo. diputados del Martínez, los 43, Por eran obedientes. chivo del animal, Del pues, rebaño, de la exacto. cabra. ¿va? También a los amantes. También a les los dicen amantes que chivo. las viejas mantenían también, jóvenes decían, también este es a chivo los de la amantes. vieja. Tiene su chivo. Tiene su Vos chivo. tenés tu dámole. Ajá, Pero exacto. chivo le Va, dije. Es un mantenuto. Ya Pero que- sí les dicen damos también, ¿has escuchado? ya que Sí, definimos estamos las bien. diferentes acepciones de la palabra chivo, ¿verdad? Entonces, podemos seguir. ¿va? ¡Qué Sí. chivo! Entonces, la cosa es de que el general Martínez se entroniza por dos cosas, ¿no? Primero, no había partidos políticos. Venía El Salvador de tener 18 años en el poder a la familia Meléndez Quiñones, y entonces las élites, los grupos, ¿verdad?, empresariales estaban desprestigiados con la gente, no los querían. Entonces Martínez aprovecha eso y aprovecha también una crisis económica que había. Acuérdense que había pasado el crack, ¿verdad?, de la quiebra, el viernes negro en Estados Unidos. Entonces aquí había, el café se había ido al suelo, había una gran crisis económica. Entonces ahorita tenemos obviamente una crisis que es la pandemia, ¿verdad? Y no tenemos partidos políticos. ¿verdad? Entonces un escenario similar. el escenario es similar. Luego, hubo otro actor, ¿verdad? Estados Unidos. Estados Unidos no reconoció al general Martínez por 2 años. Lo reconoce hasta que el general Martínez mata 10,000 indígenas acusándolos de comunistas. Y entonces Estados Unidos dice, pues sí, está bien, el comunismo es mucho más importante que este. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que hay que esperar la reacción de los Estados Unidos frente a esta situación. ¿Cuántos muertos crees que se van a necesitar hoy? Pues no sé, yo creo que los que se... Es que es de la masacre del 32 allá en Izalco. Exacto. Y además los gringos en esa etapa estaban en recesión económica bien jodidos. claro, no se Era puede. el mismo año del 29 al Vaya, 32. pero mira, Entonces, pero hay un factor- hablemos Pero hay un factor Sí, que hablemos determinó... No, pero es que es necesario no, que claro, veamos pero esto. aterrizar la idea, por favor. Estás comparando ese escenario Exacto, del con general este. Martínez con... Ahora vamos al principal protagonista, el pueblo. El pueblo religió a Martínez una vez. Entonces, para la tercera vez, volvieron, porque quiso ser otra tercera vez. Entonces, él ha dicho que solo una vez se iba a reelegir, pero ya cuando había terminado su periodo, otra tercera vez, y lo reelige, ¿verdad? Ya con una ya franca oposición más organizada de forma urbana, no rural, porque como había habido la masacre del 32, el campo no quería meterse contra el presidente. Había un miedo de meterse contra el presidente. Pero como nunca había habido represión en el área urbana, fue el área urbana la que no lo dejó terminar su periodo y hay una represión, o sea, la gente salía a protestar cada vez más, protestaba. Hubo el lanza ahí en la primera calle Poniente, pues realmente, donde está el edificio Claudia Lar de la Universidad Tecnológica. La guardia se ha puesto ahí para detener una marcha de estudiantes que venía, con tan mala suerte que empiezan a disparar y el primer estudiante que venía ahí en la primera línea era un ciudadano estadounidense, Juan Ray, lo matan. La embajada de Estados Unidos, que lo había reconocido después de 2 años de no reconocerlo, le pide el embajador que renuncie. Él hace una cadena en radio, ¿va? Al día siguiente y anuncia su disposición. Después de 3 días de que el pueblo, digamos, estuvo en las calles. y después a todo el gabinete de él lo metieron preso, lo persiguieron, o sea, es decir, fue un estallido social y una situación en la que, digamos, habrá que ver si no se repite. Sí. Esto es hace 90 años, ¿verdad? Ujú. Esto pasó hace 90 años. Perdóname, tengo que preguntarte, ¿estás presagiando que puede ocurrir lo mismo? Claro, porque desde esa época, Aunque sean presidente- eras, etapas y
históricas diferentes. Pero es el mismo pueblo. Ah, Bueno, mira, solo voy a ampliar algo antes de sí, Ronald. por favor, porque si no se va a enojar Ronald conmigo. No, espérame. Si aquí me Era coartan época de mi los derecho. militares. Era época de los Sí, militares. ese es otro elemento. Era época de los militares. No habían elecciones más porque solo él era, pues. Y hoy No no es hay como hoy varios militares. partidos. No, hoy no tenemos, ¿va? Entonces los militares tenían el poder y él era uno de esos. Y las Fuerzas Armadas respaldaban a Martín. Es correcto. Entonces, es que ese Y es el para, punto. para un presidente el respaldo de las Fuerzas Armadas es vital. Y ese es parte del reclutamiento de 20,000 más. Vea, ese es parte de eso. Vale. Solo quiero decir algo que dejó un epitafio Martínez en el cementerio de Zacatecoluca. Vayan a leerlo. La vida de los muertos descansa en la memoria de los vivos. Ya te vi. Ronald. Él lo hizo. A ver, Bueno, mire. está buena la historia, pero no nos No, la apartemos historia mucho. está preciosa y ya tuvo. Hoy vamos a tener historia después O nosotros. sea, vamos a la realidad, ¿verdad? Y así como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No se nos olvide ese verso de Serrat. Aquí estamos ante una dictadura. Amanecimos en dictadura hoy. ¿Se acuerda que yo siempre decía que este era un régimen autocrático? Eso era. Hoy subieron la grada y hoy ya estamos en un régimen dictatorial. Yo quiero decirles que me siento con la conciencia tranquila, ¿verdad? Tengo mi conciencia limpia en base a esto que está pasando en mi país. Y me duele mi patria y me duele mi país, mi república y mi pueblo. Esto tiene la misma lectura de todas las dictaduras del mundo. Los pueblos son capaces de ir con su líder a la cabeza o de ir con la cabeza de sus líderes en las manos. Acá es simpático cuando el dictador asume, ¿verdad? Se siente poderoso, se siente inteligente, ve a los demás como menos, ve a los pueblos como tontos, que lo siguen porque les dijo tal cosa, pero que no se les olvide que esto es efímero. Y además de eso, quiero decirles que cuántos van a morir por esto, cuánta sangre va a correr por esto. Todas las dictaduras se terminan bañando de sangre, todas se bañan de violencia. Y podemos ver Nicaragua con Somoza, podemos ver Nicaragua ahora con Ortega, podemos ver Venezuela, podemos ver lo que terminó en Bolivia, podemos ver a Pinochet, a Stalin, a ¿quién más? A Hitler, a Mussolini, a todos. Y di amén. Solo con Y de Abindada. solo con un elemento muy particular que lo voy a meter para que hagamos la discusión regresando, Ronald, que en esos escenarios catastróficos y apocalípticos que tú planteas, siempre hay un ingrediente muy particular, que es el pueblo en contra de quien está en el poder. Ojo con eso. Sí, claro. Pero ¿cuál es la...? Entonces, aquí el punto es si el pueblo está a favor de esto que ha No, ocurrido sí, o por no. eso te lo estoy No, planteando. te digo. Los pueblos son capaces de ir con su líder a la cabeza como está sucediendo ahora. Entonces, El problema es que nombrarte dictador es bien lindo, ¿verdad? Tienes el poder, te crees inteligente, fuerte, poderoso, nadie mejor que vos en la La tierra. gente te apoya. Y la gente te apoya, ¿verdad? eso es el Pero, ¿cómo terminan? Es que el problema es cómo terminan las dictaduras en la tierra, por Dios santo. ¿Y quién va? Mira, ¿y quién va a cargar? ¿Quién va a cargar con la sangre de la gente que va a morir en eso? antes de irme, ¿quiere agregar algo? No, yo creo que sugeriría que no nos interrumpiéramos. Nada más. Vaya, vámonos a la pausa. Regresamos a agregar ese elemento. En este momento, según lo que ustedes Mira, han quisiera planteado. terminar cuando... Sí, claro, cuando te después presto de la la guitarra pausa. cuando regresas. Vale. Pero con un elemento, te prometo que te doy la palabra cuando regresamos. Con un elemento nada más. Tenemos 1000 conectados en el Facebook Live. Gracias, porque a todo el mundo están conectados. Quiero nada más dejar el elemento este. Ustedes dicen, ahorita está el pueblo acompañando al presidente. Sí, es evidente. Vale. ¿Eso va a cambiar? No ¿O puede creo. cambiar? No, yo es más me atrevería a decir que Cuando regresamos. Bueno. Bueno, quiero decirles que con tu 20º Tulotín y ahora también con Dale.sb tendrá más juegos y más opciones para probar suerte porque ahora tu lotería quiere ayudarte a que ganes premios más grandes que nunca.
La lotería sabe que todos los salvadoreños sueñan en grande, por eso se está renovando y creciendo para poder estar más cerca que nunca de todos y ayudarles a cumplir sus sueños. Lotería Nacional de Beneficencia, más lotería que nunca. ITEXAL, ahí en ITEXAL existen al menos 15 especialidades de bachillerato para ti que eres un joven con ganas de superarte. Bachillerato en computación, diseño gráfico, inglés, comunicaciones, hostelería y turismo, gastronomía, salud, contaduría, arquitectura, electromecánica, mecatrónica, mecánica automotriz y lo nuevo, mantenimiento aeronáutico y marinos mercantes. Matricula ya a tus hijos y obtén un 50% de descuento. Un 50% de descuento en la matrícula. Más información en itexal.edu.sb o al teléfono 22 21 49 11. ITEXAL, educación con principios y valores cristianos. Bueno, señores, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido un comunicado en donde dice en el numeral 1, ante la resolución emanada por la Sala de lo Constitucional sobre la opción de inscripción al presidente de la República como candidato para un segundo mandato, dará cumplimiento a la misma en virtud de que las resoluciones y sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia son inapelables y de obligatorio cumplimiento. El máximo organismo electoral de la República acatará las disposiciones emitidas por el máximo tribunal del país en materia constitucional en las cuales se establece la opción de inscripción del presidente de la República como candidato a presidente de la República para un segundo término, si éste así lo desea y si un partido político legalmente inscrito lo postula para dicho cargo. 3. El Tribunal Supremo Electoral reitera su compromiso con el pueblo salvadoreño y su apego estricto a las leyes y la Constitución salvadoreña. Bueno, entonces las cartas están echadas. Entonces, ahí están los mismos sinvergüenza en el tribunal, vean eso. Y Julio Oliva no es del frente, ahí está Julio Oliva. Y no es el que se le oponía a la sala anterior y hoy está mirando. No, pero lo que pasa es que ahí la decisión toma por 4. No, no importa, pero están la misma gente, hombre. Ronald, termina tu análisis. Vamos a Decía ver. yo, dejaba el elemento de que en este momento el presidente goza todavía de grandes niveles de popularidad. Sí, aún, claro. No, sí, es un hecho. Miren. Si eso no lo podemos negar. Ahora, ¿cuál es el libreto de las dictaduras? ¿Cómo tiene que seguir esto? Miren, después de lo que pasó ayer, después de eso, que ya vimos que ya compraron al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Después de esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que yo te venía diciendo? Van a preparar un buen fraude para esta elección. Me van a decir ustedes, no lo necesita porque tiene alta popularidad. Sí, pero hoy necesita ganar con 3 millones. Hoy necesita demostrarle al pueblo de que cuán fuerte es, ¿verdad? No, pero no se vale anticipadamente, ¿cómo te digo? Desautorizar el crecimiento de tu popularidad. No, sí, que no Bueno, lo tú estás desautorizo. diciendo como un manual, ¿verdad? Esto es el manual de la dictadura, así se hace, ¿verdad? Por supuesto, Sí, se necesita ganar en el 2024 si va a la reelección con una legitimidad. es que se necesita Enorme. bañarse de legitimidad Sí, de que más que la anterior para poderle decir, vaya, miren el Hay mundo, una aceptación miren, popular. para decirle al mundo cuán aceptado es en la Y sociedad. que la comunidad internacional tenga que reconocerlo porque hay Sí, una porque, votación puta, masiva. imagínate, hoy Ahora el yo- 75% votó por mí. Yo quiero preguntar algo, Nelson. Y los dos sinvergüenzas que citaron a la Asamblea del Tribunal Supremo Electoral, porque taparon, ahí están siempre también, ¿verdad? pues, sí. A los que llevaron a la Asamblea para que explicara, ahí está todavía. Es que la Ellos son parte de la- eso, la pues. magia Ah, ahí de están. Y ya no los procesaron, Nelson. La magia de los frijolitos mágicos es que no siempre quedan parados. Pues sí. Por eso, cabrón. Bueno, entonces quizás me quedo acá, Ahí, pero este es parte del manual del dictador, ¿verdad? Lo que les explícate eso bien. Hay que decirlo, ¿va? Yo me atrevía, que cuando fuimos a la pausa me atreví a decir esto. Yo creo que en las circunstancias actuales, viendo la historia, el presidente Bukele, si se presenta en el 2024, va a ganar la presidencia de la República. Eso es Eso inevitable. lo que la vía debió haber sido el referéndum, no anticipadamente. Desde ya lo están consagrando. Esto es equivocado. Esto es un servilismo. Al micrófono, doctor, bueno, por favor. Pero Para mí esto es un servilismo que no se justifica, porque el señor presidente tiene en estos momentos la suficiente simpatía popular. Y por eso yo he planteado que si el soberano en un referéndum decide reelegirlo, ¿y por qué no lo van a reelegir? Pues, si el error de Félix es haberle querido poner cláusulas pétreas al soberano,
Es Yo que no no me hubo acuerdo. error de Félix, hombre. Si al final de cuentas él hizo su anteproyecto. Yo Ah, le bueno. dije, lo van a votar, lo van a tirar a la basura. ¿Esto lo vota, crees tú? Sí. Por supuesto. Ya con Si esto esto- vota la constitución actual, ya no digamos las reformas del vicepresidente. Por Todo está supuesto. votado. Todo está tirado Por a la eso basura. tenía razón. El pero derecho está el- en la Ahora, basura. su El planteamiento- cardenal, su planteamiento- acuérdate que el cardenal dijo que iba a haber un terremoto. Yo le dije, no, pero el terremoto ya se dio. Doctor, entonces su planteamiento es que esta resolución era innecesaria porque el presidente tenía el respaldo popular de la población y gozaba de No simpatía goza. para poder buscar Sí, reelegirse. claro, yo sí creo Pero eso. ese camino como que era un poco más jocote, Más ¿va? largo, No, largo, más largo. más largo. No, es la impaciencia de no saber. Ahora ya se sabe. Las pasiones. Ujú. Era el proceso de la reforma, el referéndum, Sí. era un proceso más largo. Y como ya lo habíamos dicho aquí, la solución que quedaba era el caso hondureño, que es a través de una sala de lo Ahora, en este constitucional. momento la constitución no existe. Lo que ha No pasado, existe. ha habido una Aquí ya no hay mutación. derecho constitucional de nada, Nelson, habido- tenés razón. Ojo, ha habido una mutación constitucional, diría yo, si me permiten utilizar la frase de Rodolfo González, ¿verdad? Magistrado, que cambió, digamos, el artículo que establecía que solo los partidos políticos eran El la única 85. forma, el 85, y que habilitaron las candidaturas no partidarias. O sea, lo que estamos viendo ahorita es exactamente eso mismo. Es exactamente lo que pasó con las candidaturas no partidarias, es lo que estamos viendo Solo te ahorita. voy a hacer un paréntesis. Me acaban de enviar el tuit del presidente Bukele. A Hernández, al presidente Orlando Hernández. a Juan Orlando Hernández, no le importó incendiar Honduras para mantenerse en el poder. Si la comunidad internacional no detiene esto, ¿con qué moral nos vendrán a hablar de democracia después? Un tuit Cuando yo viejo me ese. reelí. Sí. Un tuit viejo. Sí. Sí. Ahora bien, entonces. Pero te das cuenta cuál es ¿cuál es el la reto? diferencia, la mentira. ¿verdad? ¿Cuál es el reto, digamos, verdad? El pueblo ahorita goza el presidente Bukele de un apoyo popular amplio. Ahora, El reto es ahora una económico. cosita nada más, Marvin. El reto es esta- económico. sí. Si el pueblo, después del 2024, que lo reelija, no ve una mejoría económica, comenzará entonces el desgaste tal cual como pasó, ¿no? Entonces, vamos a una década. Ojo, vamos a una Si década solo con el Bitcoin va a bajar, hombre. de la presidencia. La gente no quiere Bukele. eso. Vamos a una década ¿Cómo no, de la hombre? presidencia Bukele. Vamos a una Los década que del no presidente entienden, Bukele. no, es Ahora, que ¿tú crees que bueno, después otro después de iniciar este segundo periodo o ya estando en el segundo periodo es donde se va a comenzar a ver ciertamente la gente y sus necesidades y Vía situación económica. Vía. Si la situación económica, hablo del empleo, hablo de la crisis económica, que el dinero alcance para llegar a fin de mes. Si esto, en estos 10 años de la presidencia Bukele no se mejora, entonces comenzará un desgaste bastante serio, ¿verdad? ahora, ¿tú crees para la que, presidencia. ahora les pregunto a los cuatro Bukele. para el debate, porque el doctor ya opinó en el sentido de que dice esta resolución era innecesaria, Sí. Ahora, Sí. Pero es la vía rápida. sí, tendrá el respaldo esta resolución de la ciudadanía, Sí, ¿la tiene? sí, por ahorita sí. Va, la tiene. ¿Tú Ahora, pensás, ahora hay una Nasser, cosa- ¿tú crees que la tiene? hay un actor que no hay que desperdiciar. Estados Unidos. Sí. Hay que esperar esa reacción. Hay que, porque, Mira. ojo, El Salvador depende mucho de las exportaciones e importaciones de Estados Es Unidos. el principal socio comercial. Y abastecedor de cosas que aquí no hacemos. Entonces, de alguna manera, habrá que ver si eso no es un arma como la está usando ahorita Estados Unidos en ya Afganistán, por tiene la ejemplo. sustitución de esa contra, ¿verdad? Que es Exactamente. China Ajá, bueno. continental y Rusia. Ujú. No, si esto no está así al azar, ¿me entiendes? Bueno, tú compartís, Nasser, que Mira, la simpatía a esta resolución. No, sí es que, sí, claro que él tiene simpatía, eso estamos claros, ¿verdad? No se puede tapar el sol con un dedo. Ayer el señor Walter Araujo estuvo espetando contra la embajada americana, contra la señora encargada de negocios Jenny Elizabeth Main. Le dijo varias cosas al presidente de Estados Unidos, que no tenían que venirse a meter a decirnos nada, que así les pasó en Afganistán. Todo eso lo dijo ayer, vean en la entrevista de él ayer, el programa de él. Pero esas declaraciones son bastante peligrosas, porque tenemos cuánta gente en Estados Unidos, cuánto nos mandan para el país de remesas. Están muchos en vilo con el TPS. O sea, pareciera ser que como que no medimos las consecuencias de lo que puede pasar.
Ese es el problema. Entonces, Marvin acaba de decir algo. Vamos a ver qué dice Estados Unidos. Sí, pero según lo que escuché ayer, eso no importa lo que digan los Estados Unidos. Si aquí no hay problema. Mira, ya vamos a entrar al tema. No te toquen el bolsillo. Sí, es que esto es como los jueces, ¿verdad? correcto. Como lo dijo el juez Durán. No, por eso. ¿Por qué no protestaron los jueces el 1 de mayo? Porque no los habían tocado. Sí. La gente está contenta y apoya, sí, bueno, pero en la medida que haya planes de contingencia por si nos vamos a distanciar de Estados Unidos en materia económica y en materia de influencia, Ahora, me refiero de los migrantes. ahora pues, es la fácil, influencia de los mira, migrantes, es fácil interpretar lo que piensa la administración Biden de esto. Es fácil. se puede predecir, Ya el relator de las Naciones Unidas se pronunció. pero no lo han Sí, dicho todavía de Por manera eso te oficial. digo, pero Claro, según- no hay un pronunciamiento oficial. No. Aunque respecto a los jueces, sí, la encargada de negocios ya se pronunció. Exacto, sí, claro. Ya se claro. pronunció. Mira, vamos a entrar a ese tema, ¿verdad? Porque hay que analizar lo que es lo que está pasando. Y la comunidad internacional, hay un grupo de jueces, hay un organismo regional, Nelson, Centroamérica y América del Sur, correcto, que también ya se pronunció al respecto. Pero bien, fíjate que lo que dice Marvin, si vamos a entrar a ese tema, terminemos el otro o entramos a ese. No, porque todavía creo yo nos queda algunos elementos dispersos respecto a las consecuencias que tiene esta resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo de eso. Un día hablando con un amigo político mexicano, me decía una frase muy interesante que hoy nos la aplica a nosotros la historia, ¿verdad? Nosotros, me dijo, vivimos tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿verdad? México está frontera, ¿verdad? Igual nos toca a nosotros, vivimos cerca, somos parte de la influencia de ellos, pero ellos aquí no han hecho mucho, no han hecho casi nada. ¿Qué es lo que pueden hacer? Mucho. El día que nos borren del TLC, nosotros exportamos como el 42% de nuestra mercadería para allá. Eso estás hablando de unos 3,000 millones de dólares. A nosotros nos vienen 20 millones, más de 20 millones de dólares diarios de Estados Unidos, de Norteamérica en remesas, 7,000 y pico al año. El día que nos corten las remesas, que nos corten lo que acabo de decir yo, el ¿verdad? TLC. ¿Y crees tú que eso pueda ser una posibilidad? Eso es una posibilidad. Estados Unidos tiene dos escenarios, solo para decirles que ya los ha implementado en Centroamérica. O nos trata como a Honduras o nos trata como a Nicaragua. En el caso de Honduras, Estados Unidos, incluso Biden siendo vicepresidente, aceptan la reelección de Juan Orlando Hernández en una mutación constitucional como se ha hecho aquí. O sea, Estados Unidos no protestó, es más, Biden era vicepresidente cuando Juan Orlando Hernández se reelige vía mutación constitucional. Aquí vamos a hablar enormemente O nos trata de otros como casos Nicaragua, que no son los que usted ha invitado. o cómo se llama, o como nos trata como Nicaragua, que en Nicaragua ya le ha suspendido, está analizando sacarlo del TLC, le ha suspendido la visa a todo un montón de funcionarios, a un montón de diputados. Entonces habrá que ver cuál es el camino que va a seguir Estados Unidos con El Salvador. Mire, el tema esencial que no hemos tocado a fondo, ¿verdad? Por lo menos para hacer una valoración de lo que está pasando institucionalmente, es uno, la sala en altas horas de la noche o fuera de la jornada de trabajo dio con una prisa como que mañana era la elección, una resolución y ordenando inmediatamente. Fíjese que el Tribunal Supremo Electoral hoy sábado se pronuncia diciendo sí voy a cumplir esto y esto. Y con las mismas ratas que dejó Areni el frente, ¿verdad? Pues sí. Pues es de que hablarlo claro, ¿verdad? Lo que, Pues los que sí. hicieron lo imposible porque el presidente no llegara, pero como no, ya aquí ves. no cuentan las personas, aquí cuentan las voluntades y compradas las Y los voluntades. Los privilegios Lo del mismo poder, echando lo que que otorgan Juana. privilegios, Nelson. Entonces, el punto es, el pueblo está de acuerdo con lo que se haga, no importa que esté o no esté en la O cómo se Constitución, haga. o cómo se haga. Así que ir en contra de eso, Ronald, y te lo digo por lo que leo sobre tu persona que escribe en Los Fanáticos, ¿verdad? Que no me parece justo porque es elemental. ¿No? Si tirar piedra es lo más fácil que hay, pero eso lo pueden hacer Eso es los simple. monos, los gorilas. Pero razonar, Eso es eso lo es lo difícil. difícil. La oposición tiene que plantearse qué va a hacer en estos 10 años. Tiene que replantearse la estrategia, el discurso, tiene que replantearse cómo va a manejar esta situación, porque no solamente se puede también desde el otro lado, doctor, tirar piedras.
O sea, lo que usted acaba de decir o sea, la historia, y en eso le voy a decir, la historia va a juzgar a esta sala de lo constitucional, la historia va a juzgar a este Tribunal Supremo Electoral. Ellos ya se han sometido al juicio de la historia es implacable, la historia es justa, pone las cosas en su respectiva y correcta dimensión. Es correcto. Entonces, está más que claro que estos dos organismos, o sea, se han puesto al servicio del presidente, sabiendo que tiene una gran popularidad en el país. El presidente no necesitaba de eso. Le han hecho más fácil el camino, eso sí, ¿verdad? Pero la historia, así como decía José Ingeniero, es exacto. la corona de los medios. Entonces, claro. Entonces, digamos que la Sala de lo Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, la historia será implacable con ellos, ¿verdad? Por lo que han hecho, ¿verdad? Sí. Porque esto no pasaba desde el general Martínez. Y desde entonces todos los presidentes han entendido, sí. Incluso Julio de Alberto Rivera, que se mandó a hacer una constitución para poder ser candidato y presidente, sí. Entendió que tenía que entregar el poder, que solo podía ser un periodo. Entonces se está cambiando radicalmente la historia del país. Veremos cómo termina. Sí, sería interesante que nos adentremos al tema de los jueces, porque en realidad, pues creo yo que ya vimos, el Tribunal Supremo Electoral ha emitido un comunicado, dice que va a acatar esta resolución. Se han hecho y se han vertido algunos conceptos en relación a, por lo menos lo que decía usted, doctor, esto era innecesario. El presidente goza de altos niveles de aceptación y popularidad, y era de buscar nada más que el pueblo respaldara su... ¿Nos faltan cuántos años? Nos faltan 3 años. Bueno, pero ya 2 quizás, doctor. No. 2024. 2024. 3 de la Asamblea y 3 de presidente, se llevan a acabar los 2, ¿verdad? Bueno, pero en fin, el que es importante, porque falta por ver qué va a pasar, es el de que la Asamblea haya asumido el control del órgano judicial. Porque hasta ahora ni siquiera se ha pronunciado la Corte sobre el tema. Pues. ¿Está hablando usted del decreto para jubilar a los jueces? No jubilar, destituir. No se le jubilaron. Es purgar. Esto fue una purga. Bueno, no los dejaron entrar a la Corte ayer, Nelson. Bueno, no los dejaron entrar, fíjate. Te digo, entonces esa Corte, ¿cómo está quedando frente a la historia? Una Corte cerrada, una Corte exclusiva. Porque les pone un manto de que ellos son cosa aparte. Sí se pueden quedar como cosa aparte de todo el sistema. Y me gustó tu frase de qué corona tienen. Bueno, mira, vamos a entrar en ese tema, Josué. Correcto. Vaya, mira, en cierto modo, y Nelson también tiene mucha experiencia, ese decreto ha sido bastante agresivo, atropellado, y sin inconsulto, ¿verdad? Alguien decía que no se puede, ¿verdad? Porque legalmente de Constitución la Corte misma tiene iniciativa de ley para hacer las reformas que le corresponden a ellos. Pero ayer mencionaba de que la Asamblea también tiene iniciativa de ley para hacerlo, y ¿cuál es el problema? Pues? Y así lo hicieron. Correcto. Vaya, mira, en cierto modo yo estoy de acuerdo con lo que se ha hecho, porque así es, pues. Pero en algunas cosas no. Como abogados lo entendemos. Imagínate tú, y Nelson lo sabe, ¿cuántos jueces en el sistema judicial corruptos hay, Nelson? ¿Cuántos? Tienen de empleada a sus damas, su sobrinita, su cuñadito, el marido de la otra. Así es la cosa. Y aquí hay funcionarias judiciales, mujeres de los magistrados de 20 años. Es que históricamente, ¿por qué no se ha depurado eso si hay una sección de denuncias? Correcto, bueno. Y entonces, decir por qué es que no se resuelve, precisamente porque hay compadrazgos. Y mira, otra. No me lo toques, pero mira. Sí, si yo tengo denunciado 3 jueces, fíjate bien, y el otro. ¿Quiénes son las responsables? Y el otro lugar, que hay que destruir, ¿cuál es, Nelson? Que hay que eliminarlo. El Consejo Nacional de la Judicatura es un antro de corruptos, sinvergüenzas. Y ahí nombran jueces al gusto de ellos, políticos. Y los magistrados del Consejo son políticos. Los jueces que ponen, y con una ignorancia terrible, inexcusable de ley. Solo quiero terminar, Ronald, y te voy a dar el espacio. Dentro del sistema judicial, y nosotros que andamos en esto, dentro de los juzgados hay empleados que andan litigando. Hay empleados que andan notariando.
y dejan su puesto por irse a hacer escrituras. Resolutores Y- que le hacen el Y trabajo a los resolutores, jueces. como le decíamos nosotros, sacadores. Entonces, Ah, y, pues y el juez que me pidió los que 5,000. ahí nadie se ha puesto a incenar. Por eso, y el juez que me pidió los $5,000 a mí, que ya se murió. Ah, entonces mira, yo estoy de acuerdo, pero si hay una cosa gravísima también, Nelson. Sí, Por ejemplo, hay unas señoras magistradas de las cámaras sí, que tienen mucha capacidad claro. y hay que defenderlas. David Vicky Ella, Blanco, la licenciada Elsa Irma González de Enríquez, la Margarita Romagosa, hay varias magistradas, fíjate bien, y ya tienen más de 60. Bueno, Ellas esa- están pero- enderezando. Pero esa señora Romagosa, que no es la que salió en un audio de Mauricio Funes. No, ¿cómo no? Ella es. Sí, es. Vaya, pero te digo, esa Que dijo Mauricio que le iba a decir a la doña a la Rosa María, sí, que le hiciera el que le cachete hiciera el cachete con la señora Margarita, Romagosa. vaya. Y Pero eso es cotidiano. pero por acuérdate. eso estamos en lo mismo, lo que pero le fíjate digo, que sea como sea, esas magistradas y otros magistrados de cámara les están enderezando la plana a los jueces civiles y mercantiles actuales. Porque los jueces civiles y mercantiles, Nelson, y lo voy a denunciar aquí claro, se han idiotizado con el nuevo Código de Procedimientos Civiles. No leen el Código Civil y las resoluciones que están haciendo son atentatorias. Ojalá que si los cambian pongan gente con otro criterio. Mira, él ha dicho una cosa, va, que la Corte Suprema de Justicia tenía iniciativa de ley para poder empujar todas estas reformas, dado que se supone que el mecanismo para depurar jueces ¿Y que por qué estaba no en lo este, hizo? sí, va, en este momento Cabal. no funcionó porque denme un tan solo ejemplo de un juez que haya sido separado de su cargo por corrupto. Bueno, los hay, pero cuando ya ha sido demasiado obvio. Es decir, cuando Mira. ya no pueden mantenerlo No, no. protegido. Hasta Pero entonces lo han- estamos hablando de cosas que no son ciertas. Dijeron que esto era una ley de depuración judicial. Esto no es una ley de depuración judicial. Yo la leí, yo no soy abogado, pero sé leer y entiendo. Esto fue una purga de las personas que tenían 60 años. Y no solo eso, los discursos de los diputados fueron torpes. Dijeron que los de 60 años eran corruptos Sí. y que eran inservibles. Y seniles, Perdónenme. y seniles, dijo. Y seniles. Y seniles no Ese- son, ¿verdad? Esa es una violación a los derechos humanos de las Que eso sí estoy de personas. acuerdo yo. O sea, a nadie le puede velar el derecho del trabajo por su edad. ¿En qué país vivimos, Sí. por Dios santo? Ni en Rusia, ni en la China, ni siquiera en las épocas. Pero la ignorancia es atrevida. Sí, hombre. Eso Y sí. aquí, mira, viste los discursos de los diputados estos, diciendo que el hecho de que tengas 60 años te vuelve corrupto. Perdóname. Y cuando lees la ley, no tiene nada de depuración, por Dios santo. Sí. Fue una purga política al estilo Stalin. Hay una cosa No, que hay que pero entender. falta ver el efecto, porque te voy a decir, los jueces, esto está por verse porque los jueces también tienen el control difuso Es- para Es rechazar esa. noticia, en Ah. Sí, mira, además hay otra cosa y con esto termino. Vos sabés que las grandes sociedades democráticas del mundo tratan a los viejos con respeto. No, pues si es que es básico, Es mira. elemental. Solo aquel que no ha tenido abuelos no sabe la Ajá. sabiduría que le han inculcado. Sí, ¿y qué dijeron los diputados estos? Que eran corruptos. Cumplí 60 años y te La volviste Biblia corrupto. dice, fíjate lo que dice No la se Biblia, vale, que las también canas deben respetarse. Sí, claro. Así dice. Dos cosas hay que respetar en esta vida, a los niños y a los viejos, ¿verdad? Y otra cosa importante, mira, en las grandes sociedades democráticas los jueces son vitalicios. Bueno, en Estados Unidos. la Aquí Cámara, no. la- Aquí la- cumplí 60 años y te pego una patada. No, Qué bien. pero ¿Cómo vamos a avanzar así? Barbie, ¿qué detonó esto? Lo detonó la resolución de... La No. impaciencia. No, no, de- es que hay una cuestión. Vaya, yo he escuchado, me he quedado para escuchar al doctor Sí. García y a lo que Se van a habla de hacer. impunidad en el caso de Norma Y ellos- Quijano, y se ellos- habla de y ellos impunidad. han- No. ellos han expuesto bien claramente lo podrido que está el órgano judicial y el sistema judicial, ¿va? Sí, Porque hay que hacer esa diferenciación entre Y el la sistema sociedad de este y país, el órgano. ¿va? además. Claro, es bien generalizado. Si entráramos por gremio, va, Sí, ya, vamos a hasta rebotar. cerráramos las iglesias, Por ¿verdad? supuesto. Va. Comenzaríamos por cerrar la Exacto, iglesia. va. Entonces, la cuestión es esto. Yo creo que en este país, si yo no me autodepuro, que la Corte Suprema de Justicia tuvo esa oportunidad por años, tenía oficinas como auditoría judicial antes y hoy investigación judicial, y nunca lo hizo, es claro por lo que acaban de decir aquí los dos abogados. Hay un compadrazgo allí Sí. espantoso, un nepotismo espantoso. Espantoso. Entonces, o sea, vamos, si hasta Romero
al usar el símil de la serpiente para llamar al sistema judicial salvadoreño, que la serpiente en la cosmovisión cristiana es el maligno, Pues sí. o sea, se refirió a que el sistema judicial salvadoreño es maligno. Ahora, los que se oponen, digamos, a la forma, digamos, ¿verdad? Que yo sé que ustedes dicen que la forma ha sido, digamos, ¿verdad? Inapropiada, Atropellada, inmediata. violadora de los derechos humanos, como todos ustedes quieran, pero es que en este país bananero es la única forma de resolver la cosa, es amputando, es cultural. O sea, aquí y no la gente quiere que maten a los pandilleros, pues. Sí. Si político que dijera que los va a matar, se Los que hace andan popular. diciendo sí a la vida son los primeros en pensar que deben de- Exacto. Que hay que matar a los mareros. Exacto. Entonces, de alguna manera, tenemos que, hay un problema conservador aquí. Como somos una sociedad conservadora, nos cuesta saber cuándo dar el cambio, cuándo depurar. Si es que ahora todos los que se están quejando de la sentencia de anoche de la Sala Constitucional deben de preguntarse por qué Arena y el FMLN en 30 años no avanzaron en la democracia, no ampliaron derechos. Entonces hoy es natural que venga lo de Chile. ¿Por qué tuvo que estallar la gente por 33 centavos que le iban a subir al metro? Y estalló y quemó paradas, estaciones. Y si vemos Bueno, Chile, preguntémonos en qué momento va a estallar esta sociedad. Al final hicieron una constitución que la terminó haciendo el pueblo en Chile. La están haciendo ahorita. Exacto, la terminó. No, la Ahí están va, por haciendo. eso. Pero ellos, o sea, es decir, tuvo que estallar. ¿Por qué? Porque había un consenso, una dictadura de consenso entre la derecha y la izquierda. Está la Michelet, está el Piñera, nos repartimos el poder y estamos así. Mira, mientras la La gente Michelle Bachelet. Entonces lo que estás diciendo que se pudo haber hecho de parte Sí. de la corte y no se hizo. Es correcto. antes. Y entonces hay que hacerlo al garrote. No, es que eso, por eso dije que No, tiene me pregunto, iniciativa. Hay un de ley. refrán, Yo no estoy de salvadoreño acuerdo que con Marvin. no, pero es que, mira, en los refranes, nosotros los antropólogos encontramos esto que se llama sabiduría popular. El tonto a señas y el vivo a palos. ¿Cómo es la cosa? El va? vivo a señas y el tonto a palo. Exactamente, perdón, al Pero te lo revés. podés. Es que, Vos saliste como aquel que es que decía, acabo de ver a Chespirito, no, hombre. no, claro, Acabo de ver claro. a Chespirito. Entonces, por eso me confundí como el Chapulín Colorado. dime con quién anda pájaros en la misma. Vaya, pero Exactamente. mira, hay una situación que vos estás explicando para darle el espacio a Entonces, Ronald. vamos a ver, la Corte, Arena, el FMLN, todo el establishment que ahora se siente amenazado, tuvo 30 años, 40 años, 200 años, lo que ustedes quieran, No, para sí. haber hecho el cambio y haberse evitado esta situación. No lo hicieron, hicieron. porque diseñaron el sistema para beneficiarse ellos. Sí, así es. Entonces, hoy tienen que aguantar este garrotazo. Lo que tienen que hacer es replantearse en estos 10 años que va a estar Bukele en su presidencia, tienen que replantearse cómo van a enfrentar esta década, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que tienen que replantearse. Y Y el gran tienen, problema y es tienen que irse. Tienen que irse ese montón de gente que el pueblo ya no les cree. Ya no manden esos diputados que están en la asamblea, búsquense otros. O sea, ya no tengan esos voceros en las organizaciones civiles que han cobrado sobresueldos, que han sido sinvergüenzas, que han estado en los gobiernos. O sea, depúrense, lárguense, váyanse a su casa, Ya me porque acordó si de no las va a alcaldías. venir otro garrotazo más grande. Bye. Mira, todo el discurso Las cosas como son. político que ha dicho Marvin. Que me sentía en la plaza. Sí, de discurso de par que hiciste ahora. Perdón. Está bien y lo comparto, pero no comparto la parte del garrotazo, que así se hacen las cosas. No, no es cierto. ¿Cómo vas a decirme a mí que porque un juez cumple 60 años es corrupto? No se Yo no he vale. dicho No, eso. eso es una No, pero estupidez. entonces, Yo no pero he dicho entonces eso. tenés que aclararlo, porque Pero- cuando dijiste que Pero así, es que con esos concretamente garrotazos. los jueces- pero Miren, es que lo que Marvin está diciendo, que la perdón, es que el ejemplo que puso no que es pudieron bueno. haber hecho esa reforma. Ah, va, ok. No, ¿Por qué no la Mira, hicieron? ahora, cuando vos me hablas de Arena, del FMLN, no se te olvide que aquí hemos vivido un sistema oligárquico y hay que mencionarlo porque el mal está ahí, esa es la raíz del mal. Correcto. Si Arena fueron sirvientes de aquellos y que era el PCN y la dictadura militar, sirvientes de los mismos. Bueno, mira la Y eso resolución ha de sido de Quimagro, siempre 30 aquí. años. Ronald, el status quo que le están quitando ahora, ¿por qué
es que no trabajó Arena y no trabajó el Frente en esos 30 años en Por hacer el sistema oligárquico, No, papá. hombre, ¿Y vos qué? que tú lo has vivido repitiendo. Pues sí, No, pero mire, claro que son culpables, Y la democracia. pero ellos eran los sirvientes, entiendan. mire, pero Ellos tenían un salario. Que tú defendés, que nace en Francia, Porque las nace ganancias, después de ¿quién la se las guillotina. llevaba? ¿Quién ha tenido el pisto Esa aquí? democracia no nace de hablemos la al mismo guillotina, tiempo. nace de las La noches gente de Nace San de Juan. Robespierre. Exacto. Entonces, en la democracia, para hacer ese sistema, que es el único que tenemos en el mundo, tuvo que decapitar a un montón de gente. ¿Vos sabés que la guillotina surgió cuándo? En En la 1686. Revolución Vaya. ¿Y sabés hasta el último que le volaron la cabeza con la guillotina? En el 71 fue el último que le volaron la cabeza. Nelson, gracias. no han cambiado las cosas porque para eso fueron hechas y cómo es que las iban a cambiar. Pues, Claro. si así está Buen bien punto. el Así es, buen control, punto. pues Así sí, es. Claro. ¿Qué es lo que tú decís, Ron? Sí. El sistema oligárquico, claro. Y bueno, y Y son otra los que cosa, desafaron la pita arena. Todavía no oiga. ha cambiado. bueno, por favor, hombre, hablemos después. A mí me duele después oír los comentarios que estos señores como que están en kinder, que hablan al mismo tiempo, que no sé qué. El problema ahora es que la institucionalidad ya se perdió como consecuencia de la irresponsabilidad de no haber cumplido sus funciones. Ahora, a mí me extraña que la Corte actual no haya sido quien, en colaboración con el Ejecutivo, hubiera ejercido la función de presentar, pero ¿saben por qué no lo presentó? Porque saben que históricamente esa factura queda pendiente y se la van a pasar a todos los responsables. Eso sí se los digo, por un lado. Y por otro, estos señores no se van a quedar así, pues si no son ninguno. Estamos hablando de la crema del conocimiento jurídico de este país. Los que viven diariamente, incluso los abogados, porque pasamos estudiando algunos a veces, ¿no? Estos todos los días están en la jugada. Mira, Nelson, una cosa. Y falta ver la respuesta que van a tener. Cuando empezó este problema, aquí solo el magistrado, el juez de sentencia, Juan Antonio Durán, el que hablaba. Y al Marvin lo dijo al principio también. Hoy aparece Sidney Blanco. ¿Por qué? Pero ¿no te parece a ti, Nasser, que lo que dice Marvin es acertado? ¿Por qué no cambian de voceros, hombre? Si es que el problema es que esos voceros se les cuestiona todo. Es cosa diferente. No, lo que no está es muy hablando- diferente. No, Lo No que es él está diferente, hablando es porque en otra el caso cosa. de los jueces, ¿quién sale a Él poner está el hablando peso? de los voceros de arena. No, y del no, él RMLE. está hablando de los voceros de arena. Aplica para los voceros de los No, jueces. no, también. No, al contrario, y lo que está diciendo. No se el puede doctor. porque Juan Antonio Durán le dijeron los jueces, los mismos jueces, que era el único trompudo que salía hablando. Así le dijeron. A Juan Antonio lo dejaron solito. Sí. Ah, pero ahora que les van a tocar sus privilegios, sueldos, prestaciones, vehículos, celulares y Bonos. todo, y bonos. Bonos. Hoy salieron todos, ¿verdad? Y la mayoría son amigos míos y hay jueces buenos. Pero ¿qué pasa hoy, Nelson? Nosotros que estamos en el ámbito jurídico, ¿qué pueden hacer los jueces hoy? Recordad que cuando hay un golpe de Estado, una revolución o lo que sea, el que sostiene siempre las cosas es el Poder Judicial, no el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero en este caso el Poder Judicial ahorita, ¿cómo está, Nelson? Mira, ahí Está- estaban anunciando está desnudo. huelga para el lunes. No, No, sé pero si la van a espérame, llevar adelante. Ahora viene la situación, lo que tú acabas de decir. ¿Qué Claro. pasaría, y lo voy a decir aquí, si hubiera un paro nacional de jueces, Nelson? Claro, no sé, es lo No, que ya viene. ya pues. dijeron que lo van a Espérame, impulsar. espérame, pero es que yo lo estoy diciendo, ¿qué pasaría? Yo ya sé que yo ya lo sabía. Ese Durán que tú dices, el que dijo ayer que están valorando suspender las audiencias a nivel Va. nacional. ¿Por qué razón? Imagínate tú, Colapsar. sería un caos y la misma fiscalía agarran un delincuente, un asesino, un violador y hay paro, se le violentan los 6 días de instrucción, papá, queda libre y no pueden detener. Así de sencillo. Ahora, Aquí se viene fíjate todo al que suelo. Las bondades de esa arbitrariedad legislativa es que la única forma de quitar a Eso una sí. cantidad de juezas Ahí estoy de acuerdo. y yo. jueces que de no ser por esa arbitrariedad nunca se irían, Nunca los quita. porque ahí están anquilosados, ¿verdad? Correcto. Hay una jueza que no liquida unos bonos de la reforma agraria desde hace más de 20 años. Pues sí, porque
Pero mira, Nelson, Creo que es tu caso, Eric. resoluciones no. que durmieron el sueño de pero mira, muchos ahí. no, por eso lo dije yo, claro, Hay aquí. un Yo- aproximado como de 80.000 procesos que Ah, están no, en la- pero yo en estoy la de Corte acuerdo en Suprema de algo, Justicia mira, de que Nelson, que y no Marvin y avanza. Ronald, te voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo por lo que dice el doctor Nelson García. Hay casos, bueno, y las suspensiones de audiencia en eso. Ayer me suspendieron una audiencia, ya son 6 veces que me la Sí. suspenden fuera de San Salvador. Eso es- La fiscalía hace lo que quiere. No, o sea, yo sí, estoy sí, de con no acuerdo. llegar, No, suspende. pero eso te estoy diciendo. Entonces, para mí, yo feliz lo que ha pasado, porque tal vez limpiamos un poco Pero son dos cosas obligadamente. diferentes. Obligadamente los fíjate. Es que, jueces insisto, corruptos. debieron haber ido al problema ese. No lo hicieron. Claro, pero No- como los no decir inútiles que los de de arriba 60 no lo años son hacen, corruptos. sí, mira, se han dedicado a hacer canchas de básquet, Sí, a hombre, terrible. contratar orquestas sinfónicas para que el magistrado que toca la Bueno, batería o Nelson, toca mira, el Nelson, violín, para entrar a tenga la sus Corte, mira, Nelson, compadres ahí. para No, entrar a la no, Corte vale. Suprema de Justicia, Nelson, que va a los juzgados igual que yo y a las Cortes, la odisea que pasamos para entrar a la Corte. Y para ir oficialía, te mandan a pasar como 200 gradas al lado del parqueo, una discriminación al Bueno, profesional y lo del que derecho estamos diciendo- terrible. Si lo que estamos diciendo, yo conscientemente estoy creándome más anticuerpos, pues. Claro. Porque estos se creen No, sí que endiosados no, es desde que que yo no, llegan no me ahí. importa que los jueces no ya den se endiosaron. conmigo. Si yo Hay los una defiendo cuestión- cuando hay que una cuestión defenderlos. que hay que decirlo. Fíjense que nadie ha hablado de eso. Vamos a irnos. ¿En qué año fue que salió el informe Vidal? Hace como 15 años, Vale. cuando estaba Belisario Artigas de fiscal. Belisario Ortega. ¿Cuántos de esos abogados que fueron cuestionados porque obtuvieron su título de manera fraudulenta? Y se los está diciendo alguien que estudió y que le costó sacar su título, hasta el pelo perdí. ¿Verdad? Entonces, ¿ustedes creen que cuando a uno le cuesta sacar un título profesional y se entera que No, hay que un... te lo han regalado, que que te lo han vendido. Que te lo han vendido. No, No, es que esto hombre. no se lo Que regalaron. va a se ser dieron. fiscal general con ese título, Por que ejemplo. va a ser juez de instrucción. Y hay con ese jueces de título. esos con títulos de ese tipo. Claro, Entonces, pues. ¿por Hay qué jueces no, de esos. por qué No, no, por por qué eso. no la corte? Hay magistrados con esos Exactamente. títulos. ¿Por qué no la corte depura a esa gente que estaba en el listado Vidales? Por ética, por ejemplo. ¿va? Esa es una cuestión que tiene que tenerse claro. Hace 15 años tuvieron onda? esa Corte Suprema de Justicia, hace 15 años tuvo la oportunidad de cambiar, de comenzar y sentar un precedente, pero Pero no, no lo hicieron, no Marvin. por cobardes. Vaya, mira, óyeme, yo por defiendo a los cobardes. jueces, Nelson. Ese es el punto, Yo por defiendo a los cobardes. jueces buenos porque Nelson lo sabe. Aquí hay jueces que merecen respeto. Y fíjate, solo voy a poner un Claro, ejemplo. La Hay, generalización hay es un mala. magistrado de la Cámara especializada en Santa Tecla, Rafael Vio. Sí, amigo ¿Cuántos mío. años tiene Rafael ya? Es amigo personal mío. Tendrá- 76, 74, 76. ¿Y cómo lo van a quitar? Porque ya pasó de los 60, con una gran capacidad No, ese claro, hombre. claro. Ahora, hay No, una pues, cuestión, hay Padre, una cuestión que cada hay que vez que decir. veo este, Hay un me tengo refrán. que excusar, él se tiene que excusar porque es así de correcto Es que por eso. y no litigo donde vaya a llegar esos casos. No, pero yo tengo porque- denunciado 4 jueces ahorita y sabes lo que me dieron el Consejo de la Judicatura. Y te voy a traer la resolución. O en televisión la voy a presentar contigo. No se les puede demandar a esos jueces, hombre. No obstante lo que hicieron. Hombre, Nelson. miren, pero lo que Yo te voy a hicieron, llevar la resolución. lo que hicieron no es una ley para solucionar todos estos No, problemas. es correcto. ¿Me entiendes? Es que eso es lo que estamos discutiendo. Eso que hicieron no es una ley para esto. Lo que hicieron fue una purga de los jueces de más de 60 años. Pues sí, pero eso no es, Y eso no, es pero es que hay correcto. que decir, No, y claro, lo- eso pero es lo resultado. más Eso vergonzoso es- es que esto le es han un- hecho la es un plana a crimen. unos mozalbetes a los señores magistrados de la Corte Bueno, Suprema de y te dejan y Justicia. te excluyen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llegaron por un golpe de Estado. Pues sí. Entonces no se vale, perdóname. La ¿Me corte entiendes? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Que el sistema judicial es corrupto, es corrupto. Yo les- ¿Ah? Que hay que arreglarlo, hay que Claro. arreglarlo, pero no me vengan a decir a mí que hay que quitar a todos No, los no, jueces no, porque al llegar a los No, 60 yo no años se estoy de volvieron acuerdo en corruptos. Además, Es una además, tontera, ahora, eso es hay una criminal lo que han hay una hecho. cuestión que hay que analizar también. Son como aproximadamente 640 jueces los que hay en el país. 640. No, ese es el número aproximado. Pues. 640.
Entonces, de alguna manera hay que entender que al parecer dentro de esta cifra del mayores de 60 está el 40% No, de... están tres que te los puedo mencionar, No, que no, es no. la única forma de quitarlo y No, por eso han dado esa... no, de acuerdo. No, de acuerdo. Decilo, Nelson. Aparte de eso, pero hay un 40% que sería el que se vería afectado. O sea, quedará un 60% todavía. Sí, o más de 200, como 250 jueces los que eso- echaron. y ya hay como 150 jueces que son ahorita supernumerarios que llenan los Yo les voy a requisitos. Y hay otra mencionar el cosa caso también que no creo. que hay que decirlo. Perdón, doctor, hay una cosa pero hay una cosa, doctor, mire, se dice que como que Nuevas Ideas quiere ya meter a todos los jueces, que ya tiene una lista de jueces. Porque lo que no se ha cambiado es el proceso para ser juez. Para ser juez se necesita una serie de requisitos, se necesita un montón de calificaciones y calidades que no se han cambiado y que van a tener que No, pero ya pasar viene el todos nuevo esos. Consejo Nacional de la Judicatura, según quede integrado. Gran parte de los jueces son de Nuevas Ideas. A mí que no me vengan Nelson, con lo que ibas a cuentos, hombre, decir esto es tú, una Nelson, cuestión mira, Ronald, de fondo De los que político. están ahorita. Nelson iba a ¿Qué decir van a algo. poner? O si lo que quieren es tener jueces genuflexos. Bueno, Eso es lo que quieren. Nelson, Y los menciona lo que te viejos ibas a son los mencionar menos tú. genuflexos. Nelson iba a mencionar algo. Es que miren, hay los casos bien recientes que ha indignado del hígado, ¿verdad? No de la razón. Yo quiero mencionar el de la Cámara Primera de lo penal. ¿Por qué? Porque miren, con la experiencia que tienen estas personas jurídicamente hablando, no van a poner en un caso tan sencillo una resolución que dé pauta para un prevaricato. Entonces, ¿y cómo quitamos estos famosos? Mira, tía, ¿cuántos años tendrá fulano? 65. Pongamos un decreto donde se siente y ahí se van. Mira, en esa Es cámara, violatorio a los derechos humanos eso. Para empezar, no podés, y no podés ahí vos, está Guillermo Arevalo, si no donde- individualizás las a mí cosas, espérame, Ahí está violás los derechos a humanos mí me de la alegra que gente. pongan el tema de la edad como una violación a los No, derechos eso humanos. no. Sí, Eso es- no. Me gusta eso. Ahora, ¿y qué pasa cuando yo tengo 35 y 40 años y voy a buscar trabajo en la empresa privada y no me lo dan? Igual. Pero ¿por qué nunca se había discutido la cuestión de la edad? No, Porque, pues, porque si va a ser un problema, te están quitarle jubilando trabajo- obligadamente a No, los 60. pero ¿por qué? Si va a ser un problema. Va Va a ser un problema. Si para jubilarse necesitan 30 años. Si es, un, si es, Por si es eso violación. es que 30 es el Pero eso es una falacia, son dos cosas diferentes y no No. tiene que ver una con la otra. Acceso al El trabajo. hecho que califiques a una persona que por tener 60 años le vedas el derecho al trabajo es una violación a los derechos Y humanos. por tener 35 y 40 que no le den De trabajo. No, es que este es discriminación. un país pobre donde no hay trabajo ni para ellos ni para los Es otros. discriminación. Es otra cosa. No, no, no. Va. En un país Bueno, ahí vamos a entrar a un tema que es bien el importante. trabajo, ¿verdad? Ya Para quitamos a los de trabajo, siempre, pero hay que quitarlo de siempre. ¿Cuál es lo de siempre? Los precios excesivos, las tarifas excesivas, ¿verdad? Ujú. los impuestos sin fundamento. Si eso no se cambia, es como aquel caballo que dijo, me cambiaron el jinete, pero aquí me han pero dejado. dejaron la la misma montura. montura. Claro, Ujú. claro, Y claro. el mismo correcto. freno va. Y eso no ha habido un paso. Nada, mira lo que vale la energía, lo que vale el Yo, agua. mira, yo digo una cosa. Está Yo mandando oíme, a Nelson, la pobreza. a yo la gente. defiendo- Sí. Ese es el yo reto defiendo a los jueces, de la Marvin. década, ¿verdad? Mira. Que va a tener el presidente Bukele, cambiar esas cosas. Mira, No, yo mira, defiendo a sí, los y jueces que otra son cosa, las correctos. alcaldías, porque No, ayer mira. lo oía a ustedes Sí. en otro programa, Sí. que los alcaldes lo que han hecho ha sido aumentarse sus sueldos. Los alcaldes al nomás llegar se aumentaron el salario ellos y los Y concejales. entonces Hoy que no alcance el pisto, están despidiendo. hoy despiden a la pobre gente Para reducir los para, costos, pagar, para echárselo a ellos, va. para pagarse el salario de ellos. Esto hay que Para eso denunciarlo. quitan a las secretarias y a la gente que barre las calles. Sí, Hoy no porque- pueden recoger la basura porque echaron a la gente. ¿Y por qué le echaron? Para pagarse ellos lo que se aumentaron de sueldo. No se Mira, vale. Oíme, yo defiendo a los jueces que son correctos, que uno los conoce. Sí. Pero hay jueces que te digo, y los he No, demandado. por eso te digo que y es por bueno eso he que- hablado claro. Ese decreto atropellado está bueno. Si lo Sí. van a quitar, claro, no por los 60, esa es otra cosa. Pero no es así. No es así. hombre. Por eso te Es digo. la que- única manera en que los porque podías ellos nunca lo quitar. hicieron, también, nunca se no. nunca se No, no es la autolimpiaron. única Todos los manera en jueces la que que lo tengan podían 2 quitar. horas van para afuera. van. Si Nelson fuera juez, ya te hubieran echado. va. Ese ha Ya, sido el no, argumento no. que más volumen se le ha dado, ¿verdad? Que es el tema de la edad, pero realmente la aprobación viene sobre la base de
empujar una supuesta depuración. En Bueno, órgano judicial. Sí, explíqueme pero usted, eso no fue ¿por depuración, qué? fue una purga. Explíqueme por qué, o los que nos están oyendo, por qué no quitan a los de 60 años de la Corte Suprema. de Sí, Justicia? los magistrados de la Corte Suprema, ¿por qué no los Plena. quitan? Sí, sí. Ah, No, y ahí están, y no los nombraron hace poco. Es Pues. un error. Sí, no y los importa. nombraron ilegalmente. La Elsie Dueñas tiene más de 60 años. Si Ajá. hubieran ¿Quién? querido. La Elsie Dueñas tiene más de 60 años. Si hubieran querido, Tiene como 80. Y esto hay que reconocerlo. 58, mira, algo así. No, porque alguien tenga 60 años, Bueno, es la no apariencia significa que da, que sea por lo menos. corrupto. hay que ver. El cuerpo, el ser humano, Vos la ves entre con los ojos de 60 cariño. entre Sí, los no, de 60 y veras los que sí. 70, Yo la veo el con ser ojos de humano- cariño. No, yo también, soy amigo de ella diario. el ser humano entre los 60 y los 70 tiene la mayor productividad por la acumulación de conocimiento. sí, Otra cosa es lo físico, pues. capacidad. ¿verdad? No, Otra pero cosa es ¿por lo qué ha de físico. ser la excepción? Es que ahí ya vamos Sí. mal, o todos en la cama. o Hay todos en el jueces suelo. que andan raspando minutas. Eso estamos claros. Yo no conozco ni uno. No, yo sí. dos. Ahí he oído Muy bien. que un juez lo llevan chineado. No, Bueno, hombre. Marvin, yo pienso que tu idea, tu planteamiento es válido en el sentido de que tanto aquel que va a buscar trabajo a los 30 y no le dan, como aquel que lo jubilan porque Tiene porque 60. tiene 60 Es años. una- No, es creo. violatorio a Eso los es una derechos falacia. Es una falacia. Es una falacia No, total, sí, Si hombre. uno necesita a alguien que Pienso que sepa aquí hay un algo, montón de gente buscando trabajo y no tiene. No, pero no, es- no, Sí. o sea, el ejemplo es malo. Van a sacar Sí. otro decreto que Sí. los que tienen El unos ejemplo no es 60 de así. estatura hay que eliminarlos de los Sí. 80. Sí. Y la sociedad nuestra Sí. no llega a 2 metros ni a 1,80. Ahora Marvin planteaba, y yo creo que ahí ha tenido dificultad, Ronald, en refutar el hecho de que esta reforma es resultado de no haber hecho las cosas en el pasado cuando tuvieron Ah, no, tiempo, sí. lo No, tuvieron. eso es correcto. Ya. es Entonces, correcto. Pues sí, es una Y se ve autoridad. que no ahora confiaba viene- en ahora esto viene el- tampoco. ahora porque viene el no. garrotazo. ¿Cuántos informes? Exacto. ¿Cuántos informes ha presentado el Departamento de Estado? Casi todos los años nos dedicaban uno. Ajá, exacto. ¿Y qué Pero decía? también Que el tenía sistema... intereses políticos. No, de acuerdo, Yo pero recuerdo de hay eso. que ir a revisar. Muy bien. Gracias, doctor. Fuerte abrazo. Feliz fin de Muchas semana. gracias. Hemos venido a caer mal este día, pero no importa. No, hombre. Gracias, No. doctor Nace.